Además de este posgrado de Derecho de los Hidrocarburos, Energía y Sostenibilidad de la UBA, están publicando, entiendo que en la Universidad de José C. Paz, o a través de la universidad, ahora nos vas a precisar bien cómo es el vínculo con la universidad, un manual de empresas públicas de Argentina 1946-2020. Contanos un poco, bueno, la iniciativa esa, cómo surge, quiénes estuvieron trabajando, cuál es tu rol ahí, cuál es el objetivo. Un libro interesante, importante, estuve... Te los voy a mostrar. Un libro importante, acá está, con mucha data. Está anillado, todavía no tenemos una versión impresa, pero ya está disponible en su versión digital. Está recién salida del horno, acaba de ser publicada por la editorial de la Universidad Nacional de José C. Paz, donde soy docente e investigador. Y este libro precisamente es el producto final de un proyecto de investigación en el área de ciencia y tecnología del Instituto de Asuntos Constitucionales de la universidad, que tuvo un desarrollo a lo largo de 3 años, después nos agarró la pandemia, alguna complicación, y este año lo pudimos terminar de actualizar, y finalmente vio la luz. Se trata de un manual porque intenta abarcar, por un lado, todo el fenómeno de las empresas públicas, y por otro, hacerlo desde un lenguaje accesible, pues sabemos que va a ser una herramienta para la formación de estudiantes. El periodo que decidimos abarcar es extenso, ¿sí? De 1946 al 2020, porque a mediados de los 40 se le da una nueva impronta a las empresas públicas. Tenemos no solo la reforma constitucional, sino una nueva ley que engloba a todas las herramientas estatales. Era la Ley de Empresas del Estado, luego se modificó por la Ley de Sociedades del Estado, después tuvimos APEM y después tuvimos otras modalidades ya más cercanas a una sociedad anónima, donde el Estado tiene una participación o una injerencia muy fuerte. Y lo que hacemos ahí es estudiar, por un lado, cómo fue esa evolución histórica, por otro lado, analizar la actualidad de esas empresas públicas bajo la premisa de que han sido un actor central a lo largo del desarrollo económico y social de nuestro país, hacemos un análisis específico de todos los casos actuales que están bajo la órbita del Estado Nacional, que son 36. El Estado Nacional hoy gestiona, maneja, gobierna 36 empresas públicas. La más conocida y prototípica es YPF, luego está Aerolíneas, Ferrocarriles, AISA, IEASA, o sea, el Correo, algunas que son muy, muy reconocidas, otras no tanto, y después de ese universo de 36 empresas tomamos algunas específicas que las analizamos como casos en profundidad. Son 5 o 6 de ellas, Transenerca, Mesa también, y después algunas provinciales que usamos como ejemplo de que esto no es solo en la esfera del Estado Nacional, sino en la esfera subnacional de las provincias. Ahí tenemos casos como Fomicruz en Santa Cruz, GIP en Neuquén, tu querida provincia, INVAP en Río Negro, etc. También traemos un estudio sobre cuáles eran todas las empresas públicas cuando existía una corporación de empresas en los 70, qué pasó luego de la dictadura, cuántas quedaron, y sobre todo cómo fue el quiebre histórico en los 90, ¿sí? Con las privatizaciones. Porque hay como una idea general de, bueno, se privatiza todo. Y nosotros cuando empezamos a meternos a fondo descubrimos... Hay un investigador de la Universidad de la Facultad de Ciencias Económicas, Yáñez, que estudió las empresas provinciales, y ahí uno advierte que el fenómeno más importante no fue la venta de las empresas estatales, sino, sí ocurrió con algunas, con las más redituables, pero la gran mayoría pasó a la esfera provincial, o incluso local de algunos municipios o de algunas cooperativas. Es decir, así como ocurrió con el sistema de salud y el sistema de educación,
la regla de los 90 fue que el Estado Nacional descentraliza esas funciones y se las da o al sector privado o a las provincias. Entonces, advertimos que hay muchas provincias que hoy permanecen en la esfera provincial. Tenemos un listadito ahí, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una ideología que a priori no se condice con el manejo de empresas públicas. Bueno, todavía hay algunas, porque nosotros consideramos que como herramienta es vital para implementar, para ser el brazo ejecutor de muchas políticas públicas. Nosotros dividimos siempre entre política pública y herramienta societaria, que corporiza, que lleva a la práctica, al mercado, esas directrices, y caracterizamos a estas empresas, si se quiere, de una doble cara. Y es muy importante esto, porque se ha visto a lo largo de la historia que diferentes espacios políticos privilegian una en detrimento de otra, y viceversa. ¿Cuál es esa doble cara? La empresa pública, nosotros decimos que está tensionada, porque no es ni una empresa privada que busca lucro y que la crean los particulares, ni es el propio Estado que tiene ciertas funciones básicas que cumplir y tiene otra lógica. La empresa pública está en el medio, ¿sí? Entonces, bueno, está tironeada. Y por estar en ese lugar de mixtura, llamémosle, de hibridez, uno tiene que entender bien su doble faceta. ¿Cuál es la doble faceta? Uno tiene una empresa, porque son eso, son empresas, que tiene un objeto comercial, ¿sí? de creación de bienes o prestación de servicios, y que como toda empresa tiene un ánimo de lucro. Y como tal, debe lograr que el desarrollo de su actividad sea lo más eficiente y productivo posible. Máxime cuando muchas veces reciben fondos públicos. Entonces, el erario público pone un aporte y los administradores de estas empresas, que muchas veces son funcionarios o delegados de los funcionarios, bueno, deben hacer todo lo posible para llevar adelante lo que hoy se llama gobierno corporativo, ¿sí? Una gobernanza bajo estándares internacionales de eficiencia, de calidad, de prestación, mirando al usuario, que es en última instancia el destinatario y el que tiene derechos, ¿sí? A una prestación de calidad y eficiente y al menor valor posible, costo posible. Ahora, ese es un costado para ver, ¿sí? ¿Cuánto gasta el Estado en las empresas públicas? ¿Sí? Es la gran pregunta. Pero esa es la mitad de la película. La otra mitad es que el Estado crea estas empresas, o se mete, o las gobierna, o las capitaliza, o expropia, como en el caso de YPF, por alguna razón. ¿Por qué el Estado va a poner dinero público si parte del patrimonio del pueblo ahí? ¿Por qué? Porque pretende que, como herramienta, le ayude a cumplir con la política pública. ¿Sí? La política pública, uno puede estar en una reglamentación, una ley, pero después hay que llevarla a la práctica. Entonces, con esto te dejo. La otra parte de la película es que estas empresas no solo deben ser eficientes y ganar plata, ojalá lo logren, sino cumplir una finalidad de interés público. Al mismo tiempo que hacen esto, cumplir una finalidad. ¿Qué quiere decir? Que Aerolínea tiene que conectar a todo el país, que YPF tiene que lograr sacar petróleo y gas para abastecer la demanda interna, que el correo tiene que traer las vacunas y distribuirlas, todo lo que uno quiera, que es hacia los intereses generales, y esto de la manera más eficiente. Pero tengo que ver las dos partes de las dos caras de la moneda para entender el rol de las empresas públicas. Pensaba mientras comentabas todos estos conceptos tan interesantes y el punto de inflexión de los 90, ¿no? Siempre hay ese emparentamiento de la empresa pública con el Estado como herramienta estatal, esos discursos de la deficiencia, de la falta de optimización del gasto o de los recursos, de la dilapidar gastos de fondos estatales, digamos. Se deja siempre de lado el rol estratégico o se lo tira abajo, ¿no? Esa situación de llegar a lugares a donde no llegaría una empresa privada con determinado X servicio, y al mismo tiempo se pondera
se ponderan empresas gigantes mundiales que son empresas públicas como modelo de negocio también. Gazprom, la actual Equinor, Statoil, ¿no? El modelo noruego como un espejo al que seguir. El Fondo de Garantía de Noruega como la panacea de lo que podría ser a escala los recursos de vaca muerta, pero a la hora de mirar hacia adentro es casi sinónimo de todo lo malo que puede ser una empresa, la empresa pública, ¿no? En los discursos políticos, en la mirada. No sé si se meten de lleno en el estudio o en el manual que estuvieron haciendo con eso también, pero me interesa tu reflexión respecto a esa visión de la empresa argentina pública y la ponderación de la empresa pública en el exterior, digamos, ¿no? Me hiciste acordar, sí, uno puede ver el caso de Eni en Italia, Electricité de France, o la propia Petrobras, ¿sí? Son empresas públicas que después se internacionalizan y acá llegan y son prestatarias de servicio público como si fuesen empresas privadas que buscan un lucro, pero en su origen tienen gran parte de participación estatal. Nosotros lo que hacemos, no hacemos una comparación internacional, pero sí hacemos una trayectoria, recorremos el camino de esa trayectoria de las empresas públicas, claramente a lo largo de los momentos históricos, ¿sí? Situados, porque uno no puede hacer un análisis abstracto, sino situado en los momentos históricos, han habido coyunturas, ¿sí? Donde las empresas fueron centrales, ¿sí? YPF del Estado para el sector energético que nosotros manejamos, y otras empresas, digamos, ha habido 40.000 kilómetros de vías en nuestro país manejadas por el Estado, hoy quedan 7 a lo sumo. Entonces, vemos cómo fue ese aporte en generar infraestructura troncal, de base, que llevaron adelante este universo de empresas. También es cierto que en otros momentos quedaron desfasadas, sin avance tecnológico, por ahí repleta de empleados y sin una función clara. Bueno, hay críticas que son certeras, así llegamos a los 90 y esa fue la experiencia. Yo creo que de todo eso tenemos que aprender. Mira, la obra tiene, como yo digo, la frutilla del postre, que es un prólogo por Pino Solanas, que lo invitamos antes de la pandemia, y finalmente en el medio de la pandemia logramos contactarlo y él era diputado y bueno, y se entusiasmó y empezó a escribir de toda su experiencia personal y él hace esa trayectoria, marca cómo fue en cada sector de la economía el aporte de estas empresas. Nos mandó ese prólogo, que es más que un prólogo, son 17 páginas, lo llamamos estudio preliminar, y después lamentablemente se fue a París como embajador ante la UNESCO y falleció de COVID, pero nos dejó esta joyita que abre el libro junto con un prólogo de otro funcionario de una visión política diferente, como es el ingeniero Jorge La Peña, pero también defensor del rol de las empresas estatales a lo largo de la historia y hoy en día. Con lo cual, como para hacer una conclusión, Fernando, el libro intenta, por un lado, traer elementos de juicio para el debate. Entendemos que es una temática poco estudiada y que tiene picos de interés, ¿no? en el debate público. Por momentos desaparece y por momentos vuelve, y sea porque es una herramienta valorada, o sea porque se la critica porque la intervención del Estado en la economía y no sé qué. Entonces nosotros decimos, bueno, a ver, ¿dónde está el principio de subsidiariedad? ¿Existe, no existe? ¿Es un principio absoluto? Y si se quiere, para concluir, pretendemos alejarnos de las posiciones maximalistas, ¿no? Ni que no sirven para nada, ni que son la panacea. Sabemos que hay críticas, sabemos que hay mucho para mejorar, pero a la vez que tienen un valor en sí mismo las empresas públicas. Por eso también hacemos una propuesta en el libro, por un lado, de cuál sería un esquema jurídico para darles, porque a veces toman ordenamientos prestados, ¿sí? Y le quieren meter todo lo que tiene que hacer el Estado, por ejemplo, en licitaciones públicas,
montón de cuestiones que son propias del Estado, Claro. y entorpecen la gestión. Y por otro lado, hay muchos que las quieren independizar y decir, no, soy empresa privada y me olvido de que tengo una función pública que cumplir, y lo único que me interesa es ganar plata o pedirle menos plata a papá Estado. Bueno, intentamos decir, bueno, ¿por qué no hacemos un orden específico, un orden jurídico, que les dé este resguardo, este paraguas, y que les permita desenvolverse de la manera más eficiente que se pueda para cumplir con su objeto social y con la finalidad de interés público? No sé si es una deformación profesional o qué, pero todo el tiempo pienso hablas digo en el caso mío, ¿no? Hablas de no tomar posturas de máximas o de mínimas a la hora del análisis ese, y al mismo tiempo hacía un repaso mental de todos esos años en los del punto de inflexión que mencionan, que son los años 90, todo lo que pasó desde ese entonces hasta acá, y todas las veces que se tomaron posturas de máximas o de mínimas respecto a las empresas públicas, ¿no? No sé qué experiencias se hayan encontrado en ese camino que les parezcan un modelo o algo que, no sé si decir se hizo un buen trabajo acá en tal gestión, pero sí una empresa que haya tenido en Argentina, una empresa pública. Bueno, acaso, no sé el caso neuquino, quizás haya alguna, digo, vos mencionabas recién las empresas públicas provinciales. No sé si hay alguna una modelo, una que haya hecho las cosas bien siempre, hacer bien, digo, entre comillas, digo, ¿no? Una que haya, en todo caso, quedado indemne ante esos huracanes que a veces son esas marejadas políticas, ¿no?, en las que está el país. Mira, Fer, es muy claro. La empresa es esta. YPF. ¿Por qué es la empresa? Porque YPF fue todo. Todo lo que uno se le ocurra, todo lo bueno, todo lo mediocre, todo lo oscuro y todo lo malo, y todo lo de excelencia, todo fue YPF. Porque tenés 100, por eso decimos la centenaria, el año que viene a cumplir 100 años. Si bien este libro empieza en el 46, con YPF hacemos esa excepción, vamos un poquito para atrás para contar toda su historia, pero en YPF uno encuentra todo. Y no solo encuentra todo, sino que ha sido el modelo para el resto de las empresas públicas. Siempre iba a la vanguardia. Lo que le pasaba a YPF, en algún momento le terminaba pasando a todos los demás. Y en los 90 es claro. Vos fíjate que empieza el 89 con la primera arremetida para que YPF deja de ser una sociedad del Estado y pasa a ser una sociedad anónima manejada por el Estado, ¿sí? La época de Extensor o Monti. Terminan los 99, pasaron los 10 años de neoliberalismo, ¿sí? Y ahí se termina de privatizar. O sea, durante esos 10 años le pasó todo a YPF y termina de venderse al capital privado a Repsol, ¿no?, de los españoles. Ahora, uno puede ver ahí, pasó por todos los formatos jurídicos, pasó por toda la participación en todo el país, puede ser mirada como de las viejas empresas estatales, ¿viste? La de los Escarapela y el Sentimiento Nacional, empresa de bandera y todo eso, o la podés ver como una empresa mixta que hoy cotiza en bolsa en Estados Unidos, en Nueva York, que tiene enormes estándares de transparencia, etcétera, de compliance. Entonces, es todo YPF, ¿sí? Vemos gobiernos que dicen, bueno, esta compañía va a ser líder del sector, y otros gobiernos que dicen, esta compañía va a ser una más de la industria. Bueno, ha pasado por todos lados. Yo tengo mi postura, en el libro se dan algunas propuestas y después cada uno sacará sus conclusiones. Ahora, hay otra compañía de la que todo el mundo coincide que es un prototipo de hacia dónde deberían ir las empresas públicas, que es provincial y que es de Río Negro y que se llama INVAP. INVAP tiene ciertas particularidades, por ejemplo, mantener un staff técnico a lo largo de los años, es decir, cambian los gobiernos, pero la empresa continúa ahí. También es tributaria de un clúster tecnológico, de un sector, ¿sí?, anclado en Bariloche, que viene desde los años 50 y que está a la vanguardia del conocimiento científico. No solo esta empresa, sino otras como ARSAT, como la CONEA, estudios de base, el Balseiro. O sea, hay todo un complejo científico-tecnológico que permite que esta compañía se destaque como el último eslabón, ¿sí? Porque
INVAP es investigación aplicada, pero hay una investigación de base que le da sustento, pero después en esa aplicación hacerlo de manera eficiente y a la vanguardia de un sector de alta tecnología, ¿sí? De frontera, que permita a la vez tener productos. Acá tenemos, o sea, lo otro que ilustra el libro es el lanzamiento del ARSAT-2 y después la exportación de reactores de investigación, etcétera. O sea, estar ahí a tope de gama a nivel internacional. Juanjo, ¿cómo hace la gente que vea la entrevista? Me imagino mucha gente del sector energético, de la comunidad científica, tecnológica, que por ahí acceda a la entrevista. ¿Cómo hace para acceder al libro, para comprarlo? ¿A través de qué plataforma se puede conseguir? Mirá, el libro hoy es una emanación del rol de las universidades públicas, que ponen a disposición del pueblo todo el material que es producto de esta investigación, de sus docentes e investigadores, y hoy el libro está colgado en la página de la Universidad Nacional de José C. Paz, que está en el conurbano de Buenos Aires, la UNPAS, nuestra querida UNPAS. Entonces se meten en la página de UNPAS, Universidad Nacional José C. Paz, van al sector de la editorial, que se llama EdUNPAS, y ahí está colgado el PDF, lo pueden bajar, son 600 hojas, van a tener para entretenerse, y bueno, y ahí está todo el material disponible. Lo vamos a presentar próximamente, el 28 de septiembre, vamos a hacer una presentación que es virtual, o sea que va a ser de libre acceso en la universidad. Van a estar los miembros del equipo de investigación, que son Arturo Trinelli, Melina Coso, Ezequiel Cufari y Santiago Sánchez Océs, un equipo de estudiantes de la universidad que dio apoyo en tareas de difusión, o sea que tratamos de esto, de generar nuevos valores en el área de investigación, y después va a estar el prologuista Jorge La Peña, y para representar la voz de nuestro querido Pino Solanas va a estar el diputado Claudio Lozano, que va a exponer también sobre la obra. Así que va a estar el rector Darío Kuczynski y el director del Departamento de Asuntos Constitucionales, Mauro Benente, así que va a ser una actividad sumamente enriquecedora, y bueno, desde ya están invitados. Es el 28 a las 6 de la tarde. Seguramente mucha gente se va a aprender. Felicitaciones por el libro, y bueno, me parece que es un muy buen aporte. Dan ganas, todo lo que nos contaste ya nos dan ganas de leerlo, de bajarlo, obviamente, y bueno, acceder a este punto de vista, esta mirada histórica, y con análisis también respecto de lo que ocurre con las empresas públicas. Muchas gracias, Juanjo, por el tiempo, por la charla, por estos conceptos y tu mirada de la industria, y también el detalle de este último trabajo interesante que están haciendo en la Universidad de José C. Paz. Así que muchas gracias por pasar también por Plus Energético. Bueno, muchas gracias a vos, a todo el equipo, Fernando, por la invitación, la confianza de siempre, y a disposición. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, que esté todo bien.